Buen día, mis hermanos. Dios los bendiga a todos. Bueno, en esta oportunidad me tocó traer el estudio de la palabra. Hemos estado estudiando la gracia y valor en el libro de 2 de Timoteo. Bueno, a mí me tocó del versículo capítulo 3, del 10 al 17. Bueno, vamos a orar, hermanos, para empezar. Gracias, Señor Dios mío, por este tiempo, por esta oportunidad. Que tu Espíritu Santo, Señor Dios mío, esté en este lugar guiándonos, Padre, y que sea tu palabra, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hemos estado viendo de cómo a través de este estudio de 2 de Timoteo, de cómo Pablo hace mención más adelante de que su partida está muy cerca, ¿no? De que prácticamente iba a morir y que estaba dando estas palabras a Timoteo, ¿no? Entonces, pero también acordémonos de que la palabra, que las enseñanzas que Pablo predicaba, de dónde provenía todas las enseñanzas que él daba, ¿no? Y lo vamos a estar leyendo, aprendiendo y estudiando un poquito más adelante. Bien, voy a leer el versículo 10 y 11 del capítulo 3, que dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Bien, podemos ver acá que Pablo hace mención de la doctrina y dice a Timoteo, le dice: pero tú has seguido mi doctrina. Vamos a estar viendo este contraste que dice Pablo, pero tú, ¿no? Refiriéndose a Timoteo, pero tú, ¿no? De cómo hace un contraste bueno, hemos estado viendo en el estudio anterior de cómo la maldad de los hombres en los últimos tiempos se va a empeorar, ¿no? Entonces, pero aquí hace un contraste Pablo y dice: pero tú, ¿no? Pero tú, Timoteo, dice, has seguido mis enseñanzas, ¿no? Que es la doctrina. Y ahora vamos adelante también, vamos a ver, pareciera que fuera la doctrina de Pablo, ¿no? Que perteneciera a Pablo, porque Pablo escribe y dice: ha seguido mi doctrina, ¿no? Pero vamos a ver más adelante de cómo las Escrituras nos aclara de dónde Pablo recibió esta doctrina que él enseñaba. Bien, en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, del 11 al 12, dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, hermanos, se entiende que la predicación, el evangelio que predicaba el apóstol Pablo, era por revelación de nuestro Señor Jesucristo, que no lo recibió de ningún hombre, de ningún ser humano lo recibió él, ¿no? Lo recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo, por revelación, ¿no? Entonces, es así como Pablo da estas enseñanzas que es por revelación de nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿no? Y la palabra se explica por sí mismo, ¿no? Entonces, qué interesante que estas escrituras son las enseñanzas que nosotros ahora las podemos leer, ¿no? ¿No? Pero también hace mención de que como Pablo también pasa padecimientos y persecuciones cuando Pablo lleva el evangelio, ¿no? Y entonces vamos a ver qué es lo que produce la palabra, ¿no?
las enseñanzas, qué es lo que produce en nosotros, ¿no? En el ser humano, en el hombre. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Llega, la palabra del Señor dice que llega hasta los tuétanos, o sea, traspasa todo nuestro ser en sí, ¿no? Y los tuétanos están en el interior de los huesos, o sea, hasta ahí traspasa su palabra y llega hasta ahí. Y también dice que discierne, ¿no? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, no solamente los pensamientos y las intenciones salen de nuestra mente, sino también del corazón, ¿no? Y hasta ahí llega la palabra, ¿no? Qué interesante, ¿no? Podemos ver de que ese es el cambio que produce la palabra en cada uno de nosotros que hemos conocido al Señor, ¿no? Hace el cambio de adentro hacia afuera, ¿no? Desde lo interior de nosotros, que ha sido traspasado a través de su palabra, dice, como dice aquí, ¿no? Su palabra es viva y eficaz, y dice, y penetra, ¿no? Hasta partir el alma, ¿no? Y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces el cambio produce, como dije, de lo interior de nosotros hacia afuera. Y ese es el cambio, ¿no? que vamos a estar aprendiendo de cómo es ya nosotros que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, cómo es nuestra conducta aún, ¿no? Entonces es lo que vamos a estar aprendiendo también más adelante. Y no es un cambio superficial, ¿no? Que podemos aparentar en ciertas situaciones o en ciertos lugares solamente, sino es un cambio que produce y es tanto aún no solamente cuando estamos en la iglesia, sino también aún cuando estamos con las personas inconversas que no conocen, ¿no? Y es ahí donde tenemos que predicar su palabra, ¿no? Así como nosotros fuimos salvos a través de su palabra, a través de nuestro Señor Jesucristo, también ellos puedan recibir esa salvación, ¿no? Porque no queremos, hermanos, llegar al tribunal de Cristo y dice que allí habrá galardones, ¿no? Y entonces no queremos llegar ahí y tal vez algunos llegaremos raspando apenas, así a las justas, ¿no? Pero queremos llegar, ¿no? Agradándole al Señor, haciendo la voluntad del Señor, ¿no? Porque dice, sin santidad nadie verá al Señor, ¿no? Entonces, y su palabra es viva y es eficaz, ¿no? Entonces, prosiguiendo con esto, hermanos, vámonos a lo que dice también, tú has seguido mi conducta, ¿no? Y vemos que Pablo le escribe a Timoteo, y Timoteo no es una persona inconversa, Timoteo no es alguien que se convirtió ayer, sino Timoteo ha seguido las enseñanzas de Pablo. Timoteo ha estado en las persecuciones, en los padecimientos, en su fe, en su amor, en su longanimidad, ¿no? Como ha estado mencionando el versículo 10, perdón. Entonces, Timoteo ha seguido todo ello. Entonces, Timoteo es una persona que ya ha escuchado de la palabra. Aún desde la niñez, Timoteo ha escuchado a través, ¿no? Como hemos estudiado en los capítulos anteriores, de cómo él ha aprendido aún de su mamá, de su abuela, ¿no? Y también del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, Timoteo representa, yo creo que a todos nosotros que conocemos el Señor, y también para los que no conocen aún del Señor, ¿no? De cómo las Escrituras tenemos que perseverar, tenemos que persistir, ¿no? No es solamente de que ya creímos en el Señor Jesucristo y vámonos cada 7 días, ¿no? A la iglesia, ¿no? Y más aún ahora que no se puede asistir, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que perseverar, tenemos que persistir, tenemos que orar, hermanos, tenemos que, así como Pablo, yo creo que Pablo nos enseña cuando Pablo
aún en las dificultades que él tenía, en las persecuciones y padecimientos, él mantenía su fe, ¿no?, en el Señor Jesucristo. Bien, entonces vamos a leer Gálatas 1:13, que dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces la palabra de Dios explica por sí mismo la conducta de Pablo, de cómo era antes, su conducta en sí, qué es lo que hacía, sus hechos, es lo que muestra nuestra conducta, nuestros hechos, ¿no? Entonces la conducta de Pablo era todo lo contrario a los propósitos del Señor, ¿no? Entonces esto era antes de que Pablo tuviera el encuentro, ¿no?, de cómo él perseguía aún a los que creían en el Señor Jesucristo y eran llevados, encarcelados, ¿no?, golpeados, etc., ¿no? Entonces, esa es la conducta, ¿no?, del que aún no conoce al Señor, ¿no? Del que aún no conoce al Señor, todavía está en la oscuridad, ¿no? Porque qué comunión hay, ¿no?, la oscuridad en la luz, ¿no? Entonces, pero los que ya conocemos al Señor, nosotros que antes de igual manera hemos hallado cortos, hemos sido hallados cortos, hemos estado destituidos de la presencia de Dios, y Dios mandó a su Hijo Jesucristo, ¿no?, por amor a nosotros, para poder pagar ese precio en la cruz, ¿no?, con su sangre, y poder redimirnos, ¿no?, poder rescatarnos, ¿no? Entonces Jesucristo es el camino hacia el Padre. Bien, en Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, ¿no? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es el que entiende las Escrituras, ¿no?, el que conoce las Escrituras, ¿no? Aquel dice que va a mostrar por su buena conducta, ¿no? O sea, si nosotros no mostramos una buena conducta, estamos en problemas, porque, o sea, va a ser todo lo contrario. O sea, nuestros hechos no van a estar en rectitud, ¿no?, frente a los ojos de Dios, ¿no? O sea, nuestra conducta tiene que ser agradable, ¿no?, de acuerdo a las Escrituras que Dios nos enseña, ¿no? Porque dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice: muestre por la buena conducta sus obras, ¿no? Tiene que ver con nuestros hechos. Con nuestros hechos tenemos que mostrar nuestra conducta. Bien, siguiendo, ¿quién ha seguido? Dice: pero tú, Timoteo, has seguido mi propósito, ¿no? ¿Cuál era el propósito del apóstol Pablo? Leemos en Hechos 9, 15, 16, que dice: el Señor le dijo, ve, bueno, esto se le está diciendo a Ananías, le dice: ve, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, ¿no? Este es el versículo 15, hasta ahí estamos bien, ¿no? El Señor lo escogió a Pablo, ¿no?, como instrumento para que llevara su nombre, para que llevara su palabra, para que llevara su evangelio, ¿no?, para que los gentiles, los reyes y los hijos de Israel conocieran del Señor Jesucristo, conocieran de Dios, ¿no?, conocieran del Hijo de Dios. Pero acá en el versículo 16 vamos a poner un énfasis en lo que dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto le dice al profeta Ananías, ¿no?, de que Dios le iba a mostrar, aparte de que le había escogido a Pablo como instrumento escogido para llevar su nombre, dice que también le es necesario, que le iba a mostrar y le es necesario padecer por mi nombre. Que a Pablo le iba a ser necesario padecer por su nombre, ¿no?
Entonces, más adelante también vamos a estar viendo de cómo esto también es para nosotros. Nosotros predicamos su palabra del Señor Jesucristo, pero también vamos a pasar, va a ser necesario padecer, ¿no? Por el nombre del Señor Jesucristo. Y esto es a veces, yo creo que todos tenemos amistades a nuestro alrededor que no solamente son cristianos. Yo creo que en el trabajo, en el lugar que estemos, siempre hay personas que no conocen aún del Señor Jesucristo. Entonces, yo creo que muchas veces al conversar con ellos va a haber posturas donde nosotros que conocemos de su palabra del Señor, no tenemos que vamos a llegar tal vez en algunas indiferencias, ¿no? Entonces, porque si nosotros no decimos nada o no hablamos nada cuando estamos con ellos, y al contrario somos partícipes, o tal vez al no decir nada a ellos, pues vamos a ser partícipes de lo que ellos están afirmando. Entonces, yo creo que va a haber un tiempo donde pues tenemos que dar cuenta de todo eso también a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es siempre tratar de predicar su palabra, ¿no? Predicar su palabra, ¿no? Persistir, ¿no? Persistir, perseverar, ¿no? En la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y llevar su palabra, hacer discípulos, ¿no? Yo creo que eso es donde a veces tenemos que trabajar más, porque vemos aún antes de todo esto, de la pandemia y todo esto, en nuestras iglesias, o sea, a veces nomás vamos cada 7 días para estar allí y recibir la palabra, llenarnos y regresarnos otra vez, ¿no? Entonces, como que es un va y viene, ¿no? Vamos y regresamos, pero no estamos dando fruto, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que dar frutos en el Evangelio, ¿no? Predicando el Evangelio, así como Pablo, así como Tito, así como Timoteo, eran, ¿no? Pablo les dice hijos, ¿no? Hijo, pero son hijos que han nacido en el Evangelio que predicaba, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Pablo ha predicado, ¿no? Bueno, siguiendo. Mi fe, tú has seguido mi fe, paciencia, ¿no? Y estos van juntos. Si leemos en Santiago 1:3, dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿no? Nuestra fe va a ser probado, así como dije antes que el oro es probado a través del fuego, ¿no? A temperaturas altas, y quita todas las impurezas. Entonces, de igual manera, nuestra fe tiene que ser probado. Y así lo dice la Escritura, y así lo dice el Señor. Entonces, y hay algo que producto de eso es la paciencia. El producto de la prueba de nuestra fe es la paciencia. Entonces, si nosotros no tenemos paciencia y solamente tenemos paciencia con los que nos conviene tener, estamos en problemas. Entonces, yo creo que tenemos que desarrollar esa paciencia, ¿no? Aún con los que no conocen del Señor, ¿no? Aún con los que tal vez no están de acuerdo con nosotros. Aún tenemos que tener paciencia. Y es el producto de nuestra fe, ¿no? Es el resultado de nuestra fe, de la prueba de nuestra fe. Porque yo digo que las circunstancias que pasan en nuestras vidas es para que nosotros nos acerquemos más al Señor. Las circunstancias que nos pasan en nuestras vidas es para acercarnos más a Dios, no para alejarnos, sino para acercarnos, ¿no? Para que nuestra fe pueda crecer, ¿no? Y produce paciencia. Bien, también dice: pero tú, Timoteo, has seguido mi longanimidad. La longanimidad es la constancia de ánimo en las persecuciones o en los problemas o en las adversidades en nuestras vidas. Es la constancia de ánimo, que no perdamos la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Esa es la longanimidad. Dice, pero tú has seguido mi longanimidad, ¿no? Y una prueba de esto es que Pablo nos enseña en Hechos 16:25 cuando dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aun cuando ellos estaban presos, estaban hablando del Señor. Aun cuando estaban encadenados, después de haber sido golpeados, azotados. Dice que orando, Pablo y Silas, dice que cantaban himnos. O sea, tenían la constancia de su fe y el ánimo no lo habían perdido. Aún eran constantes en su fe, ¿no? Tenían el ánimo constante, a pesar de las adversidades que estaban pasando, ¿no? En este caso que estaban en la cárcel, ¿no? Pero Dios los ha librado de todo eso. Bien, dice, pero tú has seguido también mi amor, ¿no? Y yo creo que Dios Padre nos enseña ese gran amor que dio a su Hijo amado Jesucristo por todos nosotros, ¿no? Porque nosotros estábamos destituidos, ¿no? Pero gracias al Señor Jesucristo que vino y pagó, ¿no?, ese precio en la cruz, podemos hallar esa vida eterna, ¿no? Dice que Él es el camino hacia el Padre, ¿no? Nadie va al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, prosiguiendo, dice en el versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y esto es para todos nosotros, mis hermanos. Para los que conocemos del Señor Jesucristo, para los que creemos, los que tenemos fe en Jesús, dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Antes habíamos leído que era para el propósito que tenía Dios para Pablo, ¿no? Que también le era necesario padecer, ¿no? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá dice, y también dice, todos, sin excepción, todos los que quieren vivir piadosamente, todos los que queremos vivir agradándole a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Padeceremos persecución, de alguna manera u otra, ¿no? Y esto yo creo que se ve mucho aún a veces con las personas inconversas que no conocen, ¿no? Se ve todo esto. Entonces, pero sin importar qué, tenemos que predicar su palabra, ¿no? Entonces, nuestra fe tiene que persistir, tenemos que perseverar. Es lo que Pablo, ¿no?, le dice a Timoteo. En el versículo 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto es el fin que van a tener ellos, que van a engañar, pero también que van a ser engañados, ¿no? Y esto a veces me consta porque tengo amistades que aún no conocen del Señor, y a veces cuentan de que te dicen cosas que ellos han engañado y después me vuelven a contar y que también le han engañado, ¿no? Y cómo la palabra se cumple, ¿no? Dice que, ¿no?, que los engañadores irán de mal en peor, ¿no? Que engañando también van a ser engañados, ¿no? En el capítulo 3, versículo 14-15 de 2 Timoteo dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, ¿no?, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí está haciendo Pablo referencia en que Timoteo persiste, ¿no? Persista en esa fe, en esas palabras en la cual aún su madre, su abuela desde la niñez, él ha sido instruido, ¿no?, en la palabra de Dios, y también como Pablo, ¿no?, le ha enseñado a él, o sea, el evangelio que ha sido revelado por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y que todo esto dice que le pueden hacer sabio para la salvación, ¿no?, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
perseveremos, mis hermanos. No es fácil ser un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. A veces que tenemos que sacar tiempo, fuerzas, y uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Y yo creo que el Señor sabe en qué momento para cada uno de nosotros, pero perseveremos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, en lo que a Él le agrada, ¿no? Terminando estos dos últimos versículos, 3, 16, 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Otra vez está haciendo aclaración aquí de que la escritura es inspirado por Dios, ¿no? Y tiene una utilidad en nuestras vidas que nos enseña, ¿no? Que nos enseña, dice. Que nos enseña. No leí el versículo 17, pero dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Esto es lo que hace las escrituras, ¿no? Nos enseña, nos redarguye, corrige, instruye, ¿no? Y todo esto es que nos prepara para toda buena obra. Vamos a ver la enseñanza. Las escrituras nos enseñan quién es Dios, lo que le agrada a Dios o lo que no le agrada. Las escrituras nos enseñan los atributos de Dios, de que Dios es santo, ¿no? De que Dios es todopoderoso, de que Dios es misericordioso, ¿no? De que Dios es creador, de que Dios es eterno. Entonces, todo esto nos enseña. A veces, y algo que aprendí, mis hermanos, y comparto con ustedes, es que a veces al predicar, al compartir su evangelio con personas en el contorno de nosotros, en el lugar donde estemos, yo creo que esto es lo que tenemos que decir a las personas que no conocen, que conozcan de Dios. Yo creo que no tanto señalarles que están en pecado, porque al final de cuentas el Espíritu Santo es el que ¿no? redarguye de pecado, no es el que va a hacer su trabajo, pero yo creo que tenemos que hablarle más de quién es Dios. A veces las personas no, entre comillas, conocen a Dios, pero no saben quién es Dios en sí, ¿no? Dios es santo, entonces por lo tanto, sin santidad no vamos a ver a Dios, ¿no? Entonces, qué bonito es compartir todo esto con ellos, y también dice la palabra que redarguye, ¿no? Que es sinónimo de reprensión, ¿no? Que reprende. Y yo creo que esto es cuando nosotros estamos haciendo algo malo. Yo creo que y leemos las escrituras y nos muestra que estamos en pecados, ¿no? En pecado. Entonces, como dice, el pecado es la infracción de la ley, ¿no? Cuando quebrantamos la ley, ¿no? Estamos cometiendo pecado, ¿no? Entonces, en Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Nosotros hemos conocido ya a nuestro Señor Jesucristo y esa verdad nos ha hecho libres, ¿no? Pero libres de las ataduras, libres de la esclavitud, de la oscuridad, de la condenación que hemos estado. Entonces, esa verdad nos hizo libres, ¿no? A través de nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad. Y es lo que tenemos que predicar. Y también dice que las escrituras nos corrige, ¿no? Nos corrige cuando nosotros nos salimos del camino, nos salimos de la verdad y nos vuelve, nos regresa, nos corrige, nos regresa al punto original, a lo correcto, a la rectitud que es, ¿no? Entonces, dice el Señor Jesús que Él es el camino al Padre, ¿no? Y nadie va al Padre si no es por Él, ¿no? En Salmo 94:12 dice:
Bienaventurado el hombre a quien tú, Dios, corriges y en tu ley lo instruyes, ¿no? Entonces, si somos instruidos, corrigidos por la palabra, somos bienaventurados, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dar gracias a Dios por eso, ¿no? Y por último, mis hermanos, para instruir en justicia. Yo creo que la palabra nos equipa, nos entrena para llevar una vida en santidad, ¿no? Nos instruye, ¿no? Así como Timoteo ha sido instruido desde pequeño, es como que lo prepara, ¿no? Lo ejercita, lo llena, es completo, ¿no? Para estar preparado, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo viene por nosotros y queremos ser hallados en santidad, ¿no? Entonces, yo creo que la utilidad de las Escrituras es para conocer más a nuestro Dios, para conocer más a nuestro Señor Jesucristo y de los atributos, ¿no? Que Dios es y la utilidad en nuestras vidas, ¿no? De prepararnos, de equiparnos, ¿no? De estar en santidad para cuando nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia, ¿no?